Paz del Señor, hermanos, bienvenidos. Gracias a Dios, vamos a recurrir al Señor de nuevo en oración, hermanos. Amado, te damos gracias, Señor, por darnos este privilegio de nuevo, poco apreciado por muchos, por incredulidad, también poco apreciado por muchos, Señor, por costumbre, pero apreciado, Señor, por aquellos que han entendido lo que significa que el Rey de Reyes, el Dios Hijo, haya venido a la tierra a encarnarse, a vivir una vida santa, a ser puesto en una cruz por su propia voluntad y ahí morir a causa de pecadores, que fue sepultado y resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y su reino no tendrá fin. Creemos, amado Señor, en un Dios trino, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible, de lo invisible. Creemos en ti, Señor. Y aquellos que creemos nos gozamos en este día, amado Dios, en donde hay esperanza para aquel que está cansado, afligido, en donde hay restauración para aquellos, Señor amado, que a causa del servirte, Señor, han sido pisoteados, y hay salvación para aquellos que aún están muertos en su espíritu. Te ruego hoy, amado Dios, junto con mis hermanos, que tú traigas, amado Dios, un sentido, Señor, de paz, de esperanza, de gozo, de misericordia, Señor, y que también traigas gracias, Señor, salvífica a aquellos que están aquí que aún no han sido salvados. Sabemos que no somos salvos por las obras de los hombres. Sabemos que no somos salvos tampoco, Señor, por el tiempo que conozcamos acerca de la iglesia cristiana, sino somos salvos únicamente por gracia, por medio de la fe en el único evangelio salvador, el cual es tu poder para salvación. Así, amado Dios, que no permitas que ninguno, por mucha experiencia que piensa tener, Señor, se pierda hoy de tu glorioso evangelio salvador. Que todos podamos, Señor, examinar por nuestras obras, darnos cuenta si en realidad estamos en la fe o estamos reprobados. Señor, te pido que des gracia al humilde y humilles al soberbio y al altivo. En el nombre de Jesús te ruego, amado Señor, que todos a una, Señor, podamos adorarte en espíritu y en verdad. Digno. Aquellos que se han acostumbrado a llamarse cristianos, pero su vida manifiesta mundanalidad, adulterio, fornicación, maldición de sus bocas, sensualidad, idolatría a ellos mismos o a los suyos, orgullo, soberbia. Aquellos, amados Señor, que han apartado de la iglesia y que son como prótesis de un lugar a otro, sean hoy, amados Señor, probados con fuego, Señor, humillados y restaurados de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias a Dios por un día que tenemos hoy nuevamente para conocer del Señor y crecer. Ruego a Dios, como decía en la oración, que ninguno aquí se quede sin su porción por ninguno de los motivos que oramos, hermanos, sino todos como niños podamos recibir el Evangelio. El Evangelio. Hay algo hermoso, hermanos, por lo cual me gozo en la mañana platicando en Proverbios, que no tenemos escapatoria, que nos puede decir a nosotros y a los que nos aman si realmente estamos en la fe o no. Y esos son los frutos de cada uno de nosotros. Así que si alguna persona que te ama se ha acercado contigo y te ha dicho: hey, ¿que no eres creyente? Recuerda que eres creyente. Esas obras no son de un cristiano, tómalo del Señor. Cuando te juzguen las personas, no caigas en el engaño de decir que juzga solo Dios. Es una locura decir eso, hermanos. Porque en realidad, si tú estás desaprobado delante de Dios, ¿te gustaría ser juzgado por Dios? Creo que si sí, es porque no conoces al Dios vivo. La Escritura dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Qué bendición que tengamos hermanos que nos puedan juzgar con santo juicio y que nos puedan decir: estás yendo por camino equivocado, y de esa manera ser restaurados y sanados por el Señor. Gracias al Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a ir a la Escritura. Estamos estudiando, como bien saben, el Evangelio de Marcos de manera consecutiva, secuencial.
Es una predicación expositiva. Sé que hay algunos que en su vida han escuchado qué es predicación expositiva, o creen que es algo que no es. Y precisamente, hermanos, la predicación expositiva, por dar un ligero resumen, es predicar el Evangelio desde la perspectiva de Dios, tal cual Él quería mostrar y enseñar, no sacando textos de contexto o usando versos aislados para poder usarlos en mi tema, sino como sea que el Señor haya dado su consejo, de esa manera exponerlo. De esa manera exponerlo. Decía Nehemías, les he platicado acerca de Nehemías 8, que precisamente el sacerdote abría la escritura y la leía, pero la explicaba a fin de que los oyentes pudieran entender y decir amén. Y de eso vamos a hacer, hermanos, hoy. Tratar de exponer la escritura. Claro, quedamos cortos en la plena revelación de Dios, pero que el Señor me ayude en mi debilidad para poder ser de bendición para ti. Estamos estudiando el capítulo 15 aún, hermanos. Y estamos comprendiendo desde el versículo 42, vamos a continuar con la serie del domingo pasado, del 42 al 47. Y ahí vamos a detenernos, hermanos, para la gloria de Dios. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto Jesús, y haciendo venir al centurión, quien era el encargado de cerciorarse de la muerte, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Amén. Me gustaría nuevamente, hermanos, que pudiéramos ir al menos a nuestro pensamiento en el sentimiento que hay en los que Marcos está narrando aquí. ¿Cómo estás cuando hay una muerte? ¿Cómo estás cuando estás en un funeral de un ser querido? ¿Cómo están los que han cruzado, hermanos, hermanas, por la muerte de un ser por el cual sus vidas tenían paz? Cuando murió el esposo, que era el que proveía. ¿Cómo se siente, hermanos, vivir en un ambiente así, al menos por unos días o tal vez meses? Ese sentimiento de muerte y de muerte de cruz es el que están atravesando los hermanos que aparecen aquí en esta narrativa, sobre todo José y las mujeres que Marcos hace mención. Inspirado por el Espíritu Santo, Dios decidió honrar a José y a las mujeres. Dios honra a los que le honran, ¿verdad, hermanos? Y ese es el sentir que hay en José y en las mujeres que están ahí. Porque en realidad, hermanos, el Señor murió. Y murió de una manera tormentosa. Y en realidad sus gritos eran de un hombre sufriendo en la cruz. Es importante que lo veas desde la perspectiva de hombre sufriente, porque ese puede ser el motivo por el cual muchos de ustedes vivan un cristianismo mundano. Un cristianismo, hermanos, que simplemente se diferencia en no ser romano, sino ser cristiano. Pero que tus frutos, tu vida, tu manera de relacionarte con los demás, tu avaricia, tu egoísmo, tu orgullo, tu sensualidad, tus afanes y tu vida entera no dicen que eres creyente. El motivo por el cual nosotros, hermanos, vivimos una vida en santidad, obviamente por la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, pero en nuestra carne es el impacto de lo que sucedió en la cruz. Eso es el detonante en tu vida. Aquellos que han olvidado lo que sucedió en la cruz y cómo el Señor murió, comienzan a vivir vidas cristianas de ocasión, o como decía el domingo pasado, de persinada. Solamente vengo al culto porque sé que tengo que ir, pero si un domingo no voy, no pasa nada. No seas religioso, hermano Charlie, no es para tanto. Hemos olvidado la muerte, hermanos. Hemos olvidado el sufrimiento que el Señor Jesús padeció. Hemos olvidado que Él se humilló hasta lo sumo
hasta lo sumo. Recuerda que la palabra siervo que usa el apóstol Pablo para referirse a Jesús y para él viene de doulos, y doulos es el esclavo de menor rango, de menor precio. En el Antiguo Testamento doulos era un esclavo cornado por un toro e inservible. No sé qué tareas le daban, no valía nada, hermanos, regalado. Ese es el siervo que el Señor se hizo. Aunque a muchos que están afanados por el evangelio de la prosperidad quieren negar. No. Jesús no es así, Jesús fue rico, o Jesús hizo esto, o Jesús quiere que seamos multimillonarios, y que eso es un evangelio del diablo. Recuerda que el diablo se lo predicó a Jesús en el desierto. El evangelio verdadero dice que el Señor Jesucristo fue tan humillado y tan despreciado, hermanos, que en realidad se sintió como un gusano, dice en el Salmo 22. Ciertamente no soy hombre, soy gusano, dice Jesús. Él se sintió, como dice el salmista en varios salmos, inundado en el cieno. Y sentía que las aguas lo estaban asfixiando y estaba hundiéndose. Él se sentía así, de esa manera. Y obviamente no es para que nos dé lástima Él, es para darnos lástima a nosotros, hermanos. La condición en la que vivimos, aún sabiendo el padecimiento del Señor Jesucristo. Entonces te invito a que entres en esta mentalidad hoy, y que el Señor haga la obra en todos nosotros, hermanos, y que podamos entender lo que el Señor quiere decir en este evangelio según San Marcos, hermanos. La Escritura dice que cuando llegó la noche, era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, es equivalente a sábado, dicen algunas Biblias de ustedes. José de Arimatea, hermanos, noble del concilio, un miembro distinguido del concilio, hermanos, fue a rescatar el cuerpo del Señor Jesús. Recordábamos el domingo que no fue inspirado por la Escritura en Isaías 53, diciendo soy rico, entonces voy a cumplir la Escritura. Isaías 53 dice que con los pecadores, con los impíos, con los malditos fue en su muerte, mas con los ricos su sepultura. Es hermoso, hermanos, ver el cumplimiento de Isaías en este acontecimiento con José, pero decíamos el domingo que José no sabía que él era aquel que iba a dar la tumba. Es decir, no la compró leyendo la Escritura antes de que el Señor viniera y dijo, voy a comprar esa tumba y cuando el Mesías llegue yo voy a ser aquel rico que lo va a llevar a la tumba rica. Eso no sucede, ni sucede con nosotros, hermanos. Nosotros no sabemos cuándo, cumpliendo la voluntad de Dios, muchas cosas proféticas del Señor para la extensión de su reino se cumplen. No sabemos. Solamente sabemos que todas las obras en las cuales los creyentes obedientes andan son obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Y si son preparadas, quiere decir que tienen éxito, aun cuando fuéramos llevados a muerte, hermanos. Aún cuando nuestros hermanos están muriendo en México y en otros lugares. Recientemente el hermano Charles Huesco, que murió, algunos podrían pensar, oye, pero mira su ministerio, nada más duró 1 año en África. No, pues no tuvo éxito. Aun cuando nuestras mentes retorcidas, hermanos, por el mundo piensan eso, aún ese plan era propósito de Dios y aún tendrá una consecuencia trascendente hasta la eternidad, hermanos. Y esto es lo que sucede con José, hermanos, y tiene un propósito. Esta enseñanza nos recuerda, hermanos, que el Señor Jesucristo ha muerto y ha sido sepultado para que nosotros podamos entrar en su reposo. Eso es, cuando habla de Él se hizo pobre para que fuéramos ricos, hermano, no seas avaro. No habla de la riqueza del mundo, habla de las riquezas espirituales, de las riquezas de la paz, de la misericordia, del amor, de la paciencia, del gozo, de la benignidad, de la bondad, de la misericordia. No te afanes. Y ese reposo es el que el Señor quiere que tú y yo tengamos en medio de todas las situaciones adversas por las que vamos a vivir y atravesar, hermanos. Todas. Yo veo muchos creyentes que me dan un tanto de tristeza, hermanos, que están afanados orando para que la situación en el mundo cambie. ¿Podemos orar por ello? Claro, podemos orar, podemos hacerlo. Para que el país completo sea creyente y no haya ni un solo perdido, ¿podemos orar por ello? Claro, hermanos, podemos hacerlo. Para que la corrupción, los homicidios, los robos, las violaciones, los secuestros terminen, ¿podemos hacerlo? Por supuesto. ¿Sucederá?
No sabemos. Conforme a la Escritura dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y las cosas se pondrán de mal en peor. Se pondrán de mal en peor, hermanos. Tenemos que entender que las cosas no siempre son como nosotros quisiéramos. Y tenemos que entender que particularmente somos personas caídas. Hermanos, si cada uno de nosotros reconocemos que mi condición es caída, que mi mente está pensando en las cosas que no son Dios, o que aún he inventado a un Dios que no es el verdadero y que existe únicamente en mi mente, y me doy cuenta que estoy enfermo de pecado y afanado por lo que no debo de afanarme, en ese momento recurro al médico. No importa que tengas 50,000 años de cristiano, si tú no te has considerado enfermo, terminal, jamás has ido a buscar al médico que es Jesús. Hoy podrías buscarlo. Probablemente tu soberbia y tu señorío te impida hacerlo. Tus errores que no quieres reconocer te impidan hacerlo. Pero también, amado hermano, es muy probable que el Señor tenga misericordia de ti o de ti, hermana, y hoy puedas ir a salvación, reconociéndote enfermo y yendo al médico. Recuerda que los enfermos tienen necesidad de médico y los que no están enfermos, no. Me confieso enfermo delante de ustedes, necesito al médico de médicos, hermanos, y espero que ustedes también, por la gracia de Dios. Esta es la enseñanza que vemos aquí, hermanos. Es el día más especial de las festividades del pueblo religioso de Israel. Ellos están celebrando la Pascua, la liberación de Dios del yugo de la esclavitud que ellos tenían por años, y ahora resulta que el Cordero verdadero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no es amado, no es recibido en los hogares y está prácticamente llevado a muerte, siendo sacrificado por Él mismo, por Dios, y no por el sentido correcto de los judíos que esperaban, precisamente como José de Arimatea, al Mesías o al día de salvación. Eso es lo que dice la Escritura. Dice: José de Arimatea, miembro del concilio, también esperaba el reino de Dios. Él lo reconoció y los demás no, hermanos, por su vanidad y por la dureza de sus corazones. Pero el hecho, hermanos, es que Dios mismo había preparado todo esto, hermanos, y la soberanía de Dios no incapacita al hombre en su responsabilidad. Hay algunos que creen que porque esto ya estaba escrito, entonces el hombre predispuso a los judíos a que hicieran eso, y no. El hombre actuó en su plena conciencia y por su propia voluntad, en su maldad, hermanos. Debemos de considerar cuidadosamente, hermanos, y constantemente esta verdad, en la cual vamos a encontrar lo que muchos cristianos están buscando. El Señor Jesucristo prepara todo esto, los hombres actúan en su maldad, pero aún con las malas intenciones de los hombres, el propósito de Dios es efectivo. ¿Y cuál es ese propósito, hermano? Glorificar su nombre y también manifestar el amor que tiene para con su pueblo, la gracia, para que tú y yo podamos entrar en reposo, para que podamos descansar solo en Jesús, solamente en Jesús, en medio de cualquier situación. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Porque si nos damos cuenta, hermanos, muchos de nosotros estamos buscando o tenemos nuestra paz en las cosas que tenemos. Pero lo he dicho antes, ¿qué pasa si quitamos el pilar del dinero en tu casa? ¿Qué pasa si se te quita tu salud? ¿Qué pasa si se muere tu esposo, tu esposa o un hijo? ¿Continúas estando firme en Dios? ¿Continúas teniendo gozo? ¿Continuarías siguiendo al Señor? ¿Cantarías alabanzas en medio del funeral? ¿Adorarías al Señor en la pobreza? Es importante ver, hermanos, qué es nuestro pilar. ¿Cuál es nuestro pilar más importante? No por decir que ninguna de estas cosas no deben de proporcionarnos algo de paz. Claro, lo hay. Claro, es necesario, hermanos. La familia, la salud, el dinero. Pero el pilar de pilares debe de ser siempre el Señor, hermanos, para que nada derrumbe. ¿Sabes cuántos hay entre nosotros y entre el pueblo cristiano que jamás han tenido una perseverancia firme en Cristo? Y que cuando los entrevisto, platico con ellos y me dicen: es que siento que Dios me ha quedado mal. Es que Dios me ha sometido mucho a prueba.
Es que las cosas no han salido como yo quisiera. Es que la gente no me ha pagado lo que yo merezco por haber escuchado un falso evangelio que te decía: sé cristiano y todo te irá bien, sé cristiano y eres sano, sé cristiano y eres rico, sé cristiano y nadie se meterá contigo, sé cristiano y tendrás el éxito. Es satánico, hermanos. Es satánico porque precisamente nosotros estamos en el entendido por la Escritura que en el mundo tendremos aflicción. Pero agrega: confiad, yo he vencido al mundo. A pesar de la aflicción, Él es el reposo, hermanos. Gloria a Cristo. Entonces, el verdadero consuelo en la obra del Señor, hermanos, es lo que nosotros necesitamos. Y no que seamos los que impíamente se endurecen y no obedecen a la fe para descansar solamente en la obra perfecta del Salvador. Aunque no creas, nosotros sin darnos cuenta, en ocasiones somos impíos y duros de corazón, cuando a pesar del consejo y a pesar de la escritura predicada, nosotros nos aferramos a buscar nuestro gozo en algo. Yo he visto claramente, hermanos, en muchos de ustedes, cómo la pobreza, la aflicción, la enfermedad los tiene más fervientes en el Señor. Cuando la pobreza se va, cuando la enfermedad se va, de pronto se apartan del Señor, hermanos. Aunque lo dudes, mi prueba es: pruébanos, Señor. Mi oración: pruébanos. Pruébanos, pruébanos para que estemos cerca de ti, necesitados de ti. Alguno podría decir: qué loco está este, o sea que ora para que Dios me pruebe. Sí, mi amado hermano, oro, porque a través de la prueba nosotros huimos al Señor. A través de la necesidad, como niños, vamos y nos escondemos en mamá o en papá. Cuando tenemos bonanza, estamos en peligro, hermanos, cuando no estamos bien cimentados sobre Jesús. Cuando estamos en bonanza y no estamos bien arraigados en el Evangelio, en la vida cristiana, le damos la vuelta al Señor, hermanos, y nos olvidamos. Dejamos de amar, de perdonar, de orar, de estudiar. Podría preguntarle a los que tienen aquí un buen tiempo de economía o de salud: ¿cuántas veces te enfocas en enseñar la Escritura y en orar? ¿Cuántos minutos, te pongo minutos, dedicas al estudio y a la oración? ¿Y cuántos minutos dedicas a tu trabajo y a tus cosas durante el día? Y te aseguro que si somos honestos, pondremos en balanza el mundo y al Señor al final. ¿Por qué? Porque estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando estás en apuros, mi amado? ¿Qué pasa cuando estás empobrecido o enfermo? ¿Cómo corres al Señor? ¿Cómo nos escondemos en Él? Y si entendemos que esto es parte de un plan y que todo esto Dios lo preparó, ¿por qué digo de la predestinación? Pues porque toda la Biblia habla de la predestinación, hermanos. Y sobre todo Isaías 53 precisamente está hablando de esto: sufrimiento de Jesús en su muerte, la sepultura, la muerte entre pobres, sepultura entre ricos. Y hoy se está cumpliendo. Pero hubo dos caras de este asunto. Algunos seguían al Señor Jesús cuando estaban bien, y otros lo siguieron cuando las cosas estaban mal. ¿De cuáles prefieres ser tú? Y este es el caso de José de Arimatea y las mujeres, hermanos. Que ellas entendieron que no necesitaban nada aparte de Cristo para tener reposo. No necesitaban absolutamente nada, sino solo de Cristo para tener reposo. Solamente necesitaban de Cristo y ellos lo entendieron. A pesar de que el panorama se puso gris. Imagina que el Rey, el sanador, el restaurador, la promesa viva, de pronto muere. Y ellos estaban ahí. Ellos entendieron cuál era el propósito de Dios. Esperaban al Mesías y vieron la Escritura como un cumplimiento presente, hermanos, en sus vidas y en la vida de los que estaban ahí. Nosotros, hermanos, realmente tenemos que buscar siempre, día y noche, la paz en Dios. Solamente en Cristo está el verdadero reposo. Y de esa manera, cuando el Señor permita que seamos sacudidos o las cosas no sean como queremos, nosotros podemos decir: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, como dice el himno. A pesar de todo, hermanos. Hay otra cosa que el Señor también hace en esto, que es formidable, que es lo que estuvimos estudiando, por lo cual no tenemos escapatoria y somos frenados ante esta verdad, y obviamente podemos exhortar o ser exhortados, hermanos. Que en la muerte del Señor, Él abre
abre la separación o el puente que estaba sellado, impenetrable para la comunicación con Dios. Y abriendo la comunicación con Dios como si el mismo Jesús fuese el velo, que el velo representaba precisamente la separación, se pone, hermanos, como un puente para poder acercarnos al Señor y estar frente al autor y consumador de la fe y manifestar una fe, pero una fe viva a los suyos. Y hay una fe a los suyos, una fe viva, hermanos. Y esto es lo que podemos ver en estos pasajes con las mujeres que siguieron a Jesús y con este discípulo amado que se hace manifiesto, hermanos, en esta ocasión. Cristo mismo enseñó que su reino sería en los corazones, ¿recuerdas? Como una semilla plantada, aunque fuese pequeña, se sembraba y después daría fruto en gran manera. Por eso se habla de la semilla de mostaza, casi microscópica, hermanos. Es un pequeño punto. ¿Y han visto, menos por el internet o imágenes, un árbol? ¿Cómo es? Enorme, que no encaja mucho el ejemplo, pero solo para poder imaginar. En realidad lo que el Señor decía no era ten una fe pequeña, sino tenla, viva. El Señor no se refiere a si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, así de chiquita, no, hermanos, sino que sea materializada. Una fe viva y verdadera, y eso es lo que hace el Señor. El verdadero evangelio, que solo es uno. Solo es uno, hermano. Pero he leído la Biblia 50 veces, sí, el testigo de Jehová 100. Y no es creyente, ni es salvo. Ni es salvo. Pero me he portado bien y he hecho muchas buenas obras. El mormón más que tú. Y va al infierno si no se arrepiente y cree en Jesús. Pero llego temprano a la iglesia todos los días y la barro y la limpio. El católico de la mañana, el jorobado, está tocando la campana y va a ir al infierno también. Igual el cristiano, hermanos, que no ha escuchado el verdadero evangelio y lo ha creído, arrepentido y manifestado una fe viva, porque la fe que el Señor da no es una fe ahí nada más. Hermano, ¿sabes cómo tú podrías saber si en realidad eres salvo? Viendo tu vida y examinando qué ha sucedido desde la primera vez que fuiste creyente y cómo estás ahora. ¿Fuiste en ascendencia en tu vida cristiana? ¿Algo emotivo? ¿O no te hablo de algo que sea como, bueno, mira, están jóvenes y por eso están así? Sí, ve a Esteban, joven, murió mártir. Sino que la fe viva puesta en los corazones nuevos hace que las personas sean distintas. No te hablo moralmente hablando, no te estoy diciendo de una persona educada y que manifieste virtud y que coma con todos los juegos de cubiertos y una copa de agua para mojar sus dedos. Te hablo de frutos visibles, de tal manera que las personas al verte digan, tú eres extraño. Tienes algo que yo no había visto, hablas de una manera que yo no había escuchado. La manera en cómo tú te manifiestas y haces aquí las cosas son raras, son extrañas. La fe viva, hermanos, es la que en realidad ha sido puesta en los corazones regenerados. ¿Por qué te digo esto? Porque el apóstol también nos dice, examínate, no sea que estés reprobado. Ni obras, ni años, ni ofrendas, ni asistencia a la iglesia, ni aún tu bautismo puede decir que eres un creyente verdadero. ¿Qué puede decir que eres un creyente verdadero? Tu fe viva. ¿Y cómo voy a saber? Por tus obras, por tu obediencia, por tu amor, por tu mortificación y tu aborrecimiento al pecado, por gozar de la verdadera gracia, no de la gracia libertina de la que todos quieren, sino de la verdadera gracia que te salva y te santifica y que no puedes entender. Gracia escandalosa, la mencionó un hermano. ¿Cómo es posible que el Rey Supremo, el Santo, 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 vino despojado de su gloria, aún teniéndola, y se humilló hasta lo sumo y murió por mí, pecador? ¿Cómo es posible que me haya salvado? ¿Cómo es posible que me quiera a mí? ¿Cómo es posible que yo viva igual? Esa es la gracia, hermanos, actuando en cada día en la vida del creyente. ¿Es únicamente inspiración divina? No. Es inspiración divina trabajando en sinergia con la responsabilidad humana, hermanos. Cristo enseñó esto.
La semilla fue sembrada y dará fruto. Dará fruto. ¿Tú puedes acaso regar esa semilla? Por supuesto. ¿Cómo? Leyendo la Escritura, congregándote, participando en las obras de la iglesia, perseverando en la doctrina de los apóstoles, hermanos. Es como esa fe comienza a manifestarse, porque es el cuerpo de Cristo y apartados de Él, nada puedes hacer. Esa fe, hermanos, tiene algunas características. Número 1, esta fe, así como en José de Arimatea o las mujeres previamente, es una fe para actuar con valor. Es una fe para actuar con valor. Este hombre, hermanos, de la ciudad de Arimatea manifestó tener una fe viva que lo hizo actuar con valor. De hecho, la audiencia, platicaba el domingo pasado, de Marcos, la primera grupo de creyentes que escuchaban el evangelio, eran de Roma, hermanos. Eran romanos convertidos bajo peligro, porque el decirte decía que soy cristiano en Roma en ese entonces era morir, hermano. Era morir, y recuerda que los asesinos más desquiciados eran los romanos. Todavía, supongo, y los religiosos. Pero en este caso, hermanos, ellos están escuchando la narrativa de Marcos y están asombrados. Número 1, están asombrados de la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, creyendo en su llamado, en las promesas, actuando como hombre, fue obediente a Jerusalén, sabiendo que en Jerusalén mataban profetas. Y Él era el profeta. Y ellos están asombrados, hermanos, viendo el poder, escuchando acerca de Jesús, hasta hoy como tú y yo, y no pueden entender cómo ese hombre tan hermoso, tan santo, tan puro que es Dios, hizo lo que hizo. Ellos lo ven desde perspectiva hombre. Conocen muchos contextos históricos que tú y yo no conocemos. Conocen la familia, a lo mejor los sobrinos y gente, angustia, padecimiento, y eso es lo que ellos entienden. ¿Cómo es posible que Cristo, sabiendo que si iba a Jerusalén se iba a enfrentar a la cruz, no huyó? Y ahora, ¿cómo es posible que este José de Arimatea, que era un varón entregado al concilio de estos hombres del Sanedrín, pueda hacer lo mismo? ¿Qué es lo que pensaron ellos? Ok, estamos viendo que la cruz está dando un fruto, puestos ahí para recordar que nuestra ira, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestros deseos de pecado fueron llevados ahí y ser libertados para tener reposo, hermanos. Esto es lo que Jesús de Arimatea experimentó a primera mano, hermanos. Él es un religioso, es un legalista que se ha esforzado todo el tiempo para obtener algo que jamás iba a ganar. Y de pronto entendió el evangelio. Vio la vida, vio la muerte, la sepultura y dijo: Él es el Mesías, en Él está mi reposo. ¿Y qué hizo? Renunciar a todo, hermanos. Va y pide el cuerpo, dice la Escritura, osadamente. Para Pilato debió haber sido alguna cosa chusca. ¿Qué está haciendo este hombre aquí? ¡Ey! Tú eres del grupo que ha condenado y ahora vienes a pedirme el cuerpo de Jesús. ¿En qué cabeza cabe? Ahora, la valentía de José es extrema, hermanos. No únicamente porque ha dado la espalda al Sanedrín, grupo al cual pertenece y tiene un alto rango, sino también está retando al Imperio Romano. Y él va con Poncio Pilatos, hermanos, y está ahí delante de él y pide el cuerpo. Es algo extraño, hermanos. Es una locura, como dice 1 Corintios 1:18, ¿verdad? Si quieren los invito para que lo lean conmigo. 1 Corintios 1:18 nos dice qué es lo que pasó ahí. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es locura para los perdidos. ¿Y este loco qué hace ahí? ¿Y estos hombres por qué están tan comprometidos? ¿Qué están haciendo todo el día hablando del Señor? Oye, no es para tanto. No es para tanto. Él vino a darnos libertad, a vivir, a gozar del mundo. No, hermanos, Él vino a darnos vidas nuevas que precisamente están enfocadas en la cruz. Mira la cruz qué importancia tiene. En el Evangelio según los Colosenses, capítulo 1,
versículo 20, mira lo que dice ahí. No voy a desviarme, solo quiero darte estos textos hablando de la cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él, ¿de quién, hermanos? ¿De quién? ¿Se durmieron ya? ¿Están despiertos? Ok. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuáles cosas, hermanos? Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mira el versículo, el capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, es decir, acusados, dignos de muerte eterna en el infierno. Anula el acta que se había levantado contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Insisto, para los que no sepan aún, si tú quieres saber en dónde es que se compró tu vida, en dónde se pagó tu salvación, en dónde son perdonados todos tus pecados, es en la cruz. Es en la cruz. El Señor no pagó en ningún otro lado, hermanos. El Señor pagó por completo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que José de Arimatea ha visto. Y está asombrado por ello, hermanos. Es hermoso ver cómo esta fe viva se hizo manifiesta y actúa como una fe con valor. Y es donde te digo que no hay escapatoria para decir solamente si soy cristiano o no soy. La fe es visible. La fe, como el amor ágape lo hemos enseñado, es práctica. Se puede ver en las personas. Puedes decir, este hombre es un hombre de fe. No por sus obras, buenas obras, hermanos, sino por la vida de creyente que manifiesta en realidad su aborrecimiento al pecado, su mortificación a la carne. Por eso te puedes dar cuenta, por una lucha constante entre su carne y las cosas del Señor. Es una fe viva, es una fe, hermanos, que es una fe que nos ayuda a actuar con valor en situaciones de riesgo, como algunos hermanos que predican o que han predicado en medio de la hostilidad. O cuando algunos grandes sabios del mundo comienzan a contradecirnos. Y mira que fulano de tal dice, y el libro de sutano, y el Espíritu Santo nos ayuda y nos usa para refutar sus argumentos, hermanos, y para exaltar el nombre de Jesús. O es la fe viva que actúa en nuestros hermanos misioneros, que en aquel mapa que ves ahí, en los cuales México ya se encuentra, está en rojo. Ahí están predicando, hermanos, en lugares de peligro, en lugares de tormento, en lugares de poca comida, de poca agua, de poco descanso, de animales, de bichos, de hostilidad. Es una fe que actúa, hermanos. No por eso quiero decirte que si no vas a misionar a la Sierra de México o a algún otro país no seas creyente, sino que es una fe que puede llegar hasta ese punto de morir por el Señor. Resumimos que esta fe verdadera es una fe para identificarnos como seguidores de Cristo. Es una fe para identificarnos como seguidores de Cristo, hermanos. Los seguidores de Cristo van a hacer la voluntad de Cristo. Dice el Señor que aquellos que me aman, guardan sus ¿qué? Guardan, no obedecen, guardan, atesoran, desean. No es lo mismo obedecer que guardar. Y si te das cuenta, en la mayoría de las partes en donde habla de mandamientos, habla de guardar, no de obedecer. Atesorar, porque sabemos que Cristo es el que obedeció. Nosotros guardamos ese depósito, hermanos, en lo más profundo de nosotros, porque Él es digno de que lo hagamos. Pero esta fe nos ayuda para identificarnos como seguidores de Cristo. Hace rato alguien le preguntaba ¿cómo estás? Y me dijo, bien, pero es una persona que no viene al culto desde hace 2 meses. ¿Tú crees que esté bien? En su imaginación, los hombres y las mujeres pueden creer que están bien con Cristo porque alguna vez hicieron alguna confesión de creer en Él, alguna vez duraron mucho tiempo yendo a la iglesia, alguna vez participaron en un ministerio, pero después esa fe falsa se apagó, como el fuego, hermanos, se enciende y después se apaga. Pero esta fe verdadera, hermanos, hace lo contrario, es un fuego que va en aumento. Va en aumento y de esa manera nuestra fe, hermanos, manifiesta que somos seguidores de Cristo aún sin hablar mucho, aún sin hablar. De hecho, y lo he dicho siempre,
Si tú eres un cristiano mundano, mejor por favor, no digas que eres cristiano. Afectas más. Muchos de los que no siguen a Cristo lo hacen por el testimonio de muchos que no manifiestan ser de Cristo. Es mejor decir que no eres cristiano. Para la gloria de Dios, hermanos. Esta fe viva se hizo manifiesta en José de Arimatea delante de los ojos de los demás, porque algunas veces José ha sido criticado por decir que era un discípulo secreto. Y dicen, ¿qué discípulo verdadero va a estar en secreto? Pero esto es asombroso, hermanos, porque los apóstoles bien estaban siguiendo al Señor Jesús en vivo y a todo color, y estaban con Él y veía que hacía milagros, caminó en el agua, levantó muertos, hermanos. ¿Quién no seguiría a un Señor así? ¿Quién no estaría con una persona que da tal seguridad? Que saca dinero de la boca de un pez, que camina sobre el agua, que le dice a la tormenta, calla, que saca demonios, que levanta muertos. ¿Quién no estaría bien? ¿Quién no sería creyente? ¿No? Caeríamos, hermanos, en la fe del mundo. ¿Es ver para qué? Ver para creer. ¿Y qué dice la fe en Cristo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. José de Arimatea probablemente, hermanos, por temor a su familia, al concilio y a su reputación, probablemente, hermanos, durante mucho tiempo él estuvo oculto mientras el Señor Jesús estaba. Pero hasta aquí llegó la fe secreta o reservada de José de Arimatea. Y de aquí en adelante este hombre quedaría registrado en la historia lo que él hizo para dar sepultura al cuerpo de Jesús, hermanos. De ahí en adelante ahora es asombroso porque este acto que correspondía a los familiares o a los amigos más cercanos fue hecho por un discípulo que estaba en secreto. Este acto que era permitido únicamente a los que eran cercanos, madre, hermanos o seguidores, iban por el cuerpo, lo tomaban y lo podrían librar de la fosa común donde aventaban a los cuerpos. Lo hizo José. José no esperó, hermanos, más de una vez, sino fue directamente en cuanto el Señor expiró. Nadie más había ido a pedir el cuerpo, hermanos. Probablemente su madre, Juan, estaban ahí detenidos por el asombro. Murió la esperanza, murió el proveedor, murió el rey encarnado, murió aquel que ellos pensaban que no moriría jamás. Parece que fue derrotado, hermanos. Cuando vemos una persona así, es derrotada, fue abatido a balazos. ¿Qué le pasó? Murió, perdió. Pero en este caso es algo distinto, hermanos. Y José ha entendido, es un hombre de la ley, sabe y ha estudiado y sabe qué es lo que sucedió ahí. Y en cuanto pasa comienza a cumplir con el propósito de Dios. Insisto, no sabiendo que tenía una tumba y ahí lo iba a enterrar porque era escrito. No, él simplemente hizo la voluntad de Dios y el Señor se encargó de que se cumpliera en perfección. Tú y yo nada más hacemos la voluntad de Dios y el Señor se encarga de que todo conforme a su decreto se cumpla en perfección. Así es de fácil para nosotros, hermanos. Ahí está José, este hombre preparado por Dios para ese momento. Ese hombre que se identifica con Cristo, ahí cuando nadie más está, hermanos, y va valientemente a solicitar el cuerpo de su Señor, a aquel que había condenado a muerte a Jesús. Quiero que pensemos en una cosa de la fe de José. ¿Ustedes creen que por la mente de José pasó el morir al momento de ir a pedir el cuerpo a Pilato? ¿Tú crees que por la mente de Jesús había temor? ¿Y en su corazón terror, miedo? ¿Tú crees que estaba temblando de las piernas y tal vez tartamudeó al enfrentarse a ese hombre, al gobernador, y decirle, vengo por el cuerpo de Jesús? ¿O crees que llegó y dijo, oh gobernador, deme el cuerpo del Señor? Estaba temeroso. Cuando hablamos de una fe con valor, de una fe valiente, recuerda que valiente no es aquel que no tiene miedo y hace las cosas. Valiente es aquel que a pesar del miedo, lo hace. Y este es el caso, hermanos, de José de Arimatea. José va valientemente y solicita el cuerpo del Señor al gobernador, hermanos. Este hombre
condenó a muerte por la instrucción de los religiosos a Jesús y también odia a los judíos. Es muy probable, hermanos, que en la lucha de José, primero habló con el centurión y el centurión, respetando el gobierno, le dijo: ve con Pilato. Mientras que los verdaderos seguidores, hermanos, hasta ahorita están escondidos, paralizados de dolor, y eso se entiende. Se entiende. El asunto es muy grave. Pero los apóstoles que vieron las maravillas del Señor están escondidos, están ocultos, temerosos. Y las mujeres que son fieles seguidoras están desde lejos. Aquel día fue algo tremendo, hermanos, no fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa, pero en medio de esto siempre hay hombres y mujeres de Dios que dan frente ante este tipo de batallas para dar testimonio de que Cristo vive y reina, hermanos. Gloria a Dios. Preguntaba el domingo, ¿en dónde estaba todo el valor de José? Hermanos, ¿de dónde pueden tener el valor que tienen nuestros hermanos perseguidos? ¿De dónde sale el valor para que algunos hermanos sirvan en medio de territorios en donde todo está en su contra? ¿De dónde sale el valor, hermanos, para simplemente servir al Señor de tiempo completo? ¿De dónde sale el valor de José de Arimatea, hermanos? ¿De dónde sale el valor de nuestros hermanos que están matando en muchos lugares, que son iguales a ti, iguales a mí? No creas que ellos tienen algo distinto, o que sus maneras de pensar son diferentes, o que ellos antes de ser cristianos eran deportistas extremos, o luchadores de artes marciales mixtas, llenos de valor. No, no, no. Personas iguales a ti y a mí, idénticos. Cerebro, corazón, necesidades económicas, familia, hijos, esposa, pequeños hijos que no quieren que mueran, y todo eso, hermanos. Miedo a las culebras, a los alacranes, miedo a la guerra, miedo a la hostilidad, igual que nosotros. Pero ¿de dónde viene esa fe, hermanos? Podemos decir que esta fe viene de creer el evangelio del cual Marcos nos está hablando. Esa fe verdadera viene a través de creer el evangelio de Jesucristo. Cuando decimos si has creído en el evangelio de Jesucristo, no es únicamente como cuando yo pregunto, que evangelizo en la calle a la gente: ¿crees en Dios? Sí, sí creo. No, hermano. No es esa fe que tú pensabas tener desde antes de ir a la iglesia cristiana, que decías que siempre estuviste conectado con Dios. No, no es esa fe. La fe verdadera solo y exclusivamente viene a través de creer el único poder de Dios para salvación, que es su evangelio glorioso. Solamente viene del verdadero evangelio. Es decir, el motivo por el cual un montón de grupos cristianos, que no me importa si te molesta que diga esto, pero un montón de grupos cristianos a los cuales pertenecíamos y hoy en día están activos, van a ir al infierno aún teniendo una Biblia y un lugar y cantos de alabanzas, es porque el evangelio nunca estuvo ahí. No su evangelio, hermano. Recuerda que evangelio quiere decir buena nueva. Yo te hablo del evangelio de Jesucristo. Solo el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, que primordialmente al entenderlo, sabemos que somos extremadamente pecadores y que no tenemos opción para salvarnos a nosotros mismos. Que principalmente es lo que menos queremos reconocer. Menos quieres reconocer que eres un pecador perdido en tu pecado y que estás destinado a ir al infierno, aunque te esforzaras para no ir. Eso es el punto principal, el mensaje que tenemos que saber. Aunque obviamente el agente principal es Jesús, Jesucristo. Este evangelio verdadero da esa fe verdadera. José de Arimatea escuchó el evangelio verdadero de Jesús. Lo escuchó, lo vivió, lo creyó y lo manifestó a su manera, conforme a la porción de gracia que le fue dada, hermanos, para manifestar con eso. Es sumamente importante. Yo podría preguntarte, ¿tú has creído en el verdadero evangelio? Si yo ahorita te pongo de pie al azar y levanto algunos según el discernimiento que tengo de sus vidas, sabiendo de qué iglesias vienen o cuántos se discipulan, ¿me puedes decir qué significa evangelio? Los que no son de esta iglesia, ¿pueden levantar la mano y decirme qué significa evangelio? Buena nueva. Ese es un significado, pero hay 1000 buenas nuevas. Los que no son de esta iglesia, Tony, los que no son de esta iglesia, Claudio, menos diáconos.
Eso es lo que decimos, buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Cristo te ama. ¿Y a mí qué que Cristo me ame? A mí no me interesa Cristo. A mí no me interesa que Dios me ame, es más, ni existe. Buena nueva, mis amados hermanos, es la palabra evangelio como tal. Es el significado, pero ¿cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena nueva? ¿De qué trata la buena nueva? Nos salvó del infierno. Y si nos salvó del infierno, ¿por qué nos salvó del infierno? Por amor. Porque somos extremadamente pecadores, perdidos, hermanos, por completo. Ahora, el evangelio no termina ahí. Nos salvó del infierno, es por gracia, no por obras. Entonces sigamos viviendo como chanclas pisoteadas. Al cabo él ya pagó, ¿cierto? El verdadero evangelio creído dará una fe visible. Dará una fe, hermanos, que manifestará valor. Dará una fe que en realidad nos va a identificar como discípulos del Señor. No por palabra, sino por hechos. Por hechos. Y eso es precisamente lo que dice Santiago, hermano de Jesús. No medio hermano, hermano, porque es hijo de su madre. Muéstrame tu fe sin obras, que eso es importante decir, obediencia. Y te diré que tu fe es muerta. Y te diré que tu fe es muerta. El motivo por el cual el saber que el evangelio es solo salvación y no santificación, es por el cual muchos creyentes están perdidos. Porque se quedan únicamente con la buena nueva, pero no se quedan con la cruz que va a muerte todos los días, dándole la gloria a aquel que nos amó. Todo el tiempo esforzados, tratando de manifestar con nuestras vidas que Cristo en realidad es el Dios encarnado que murió y resucitó y subió a los cielos y que lo esperamos. Eso es en realidad, hermanos, lo que José de Arimatea está manifestando. Una fe que lo identifica como un seguidor de Cristo. Va valientemente a hacer eso, hermanos. Y él está en esa postura porque en realidad está esperando en esta venida del Señor. Él está esperando en la salvación. Esta fue la predicación de Cristo, ¿recuerdan? Su primera predicación en Marcos capítulo 1, versículo 14. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si algunos se preguntan cuándo comienza el fin del mundo, amados, ya comenzó. ¿Cuándo? Cuando Cristo vino a la tierra. El fin comenzó. El fin comenzó. Cuando se pregunten cuándo empieza la gran tribulación, hermanos, la gran tribulación empezó desde que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Y se va a poner peor, claro, se va a intensificar. Pero las cosas están realmente de cabeza. Como dice el hermano, en realidad el evangelio salva a las personas de la condenación en el infierno. Entonces, creer el evangelio es únicamente decir que hemos sido salvados del infierno, no, sino manifestar. Creer que en realidad hemos creído que el Salvador vino a establecer su reino en la tierra, que su reino no tendrá fin, que la salvación se aperturó y está a punto de cerrar, hermanos. Lo único que falta es que el Señor Jesucristo venga. Esto es lo que testifica, hermanos, el evangelio entendido por José. Es el remanente fiel, el remanente fiel. Aquellos que en realidad, hermanos, se enfocan en llevar vidas de santidad. Porque el Cordero es digno, que es un esfuerzo, hermanos, porque ciertamente el mundo y sus deleites, los afanes y las tribulaciones nos jalan hacia ello. Pero tenemos que esforzarnos. ¿Tú crees que José perdió algunas cosas al momento de pedir el cuerpo de Jesús para llevarlo al sepulcro? ¿Qué tanto dio José, hermanos? ¿Tú crees que tuvo problemas en lo que era? Porque lo más seguro, hermanos, que la muerte de José fue una muerte tranquila y en paz, habiendo hecho lo que hizo. El Mesías, hermanos, el Rey de Israel ahora está muerto. En esta escritura está muerto en este día. Las mujeres viendo de lejos, José está ahí. ¿Qué sigue ahora? No sabemos, hermanos, con exactitud lo que pasó por la mente de José.
lo que sabemos que estaba empeñado en darle una sepultura digna y honrosa. Él se empeñó en divina. Fue un maravilloso instrumento, hermanos. Y esta es una reflexión importante también. Dios está cumpliendo todo su consejo en cuanto a la salvación de su pueblo mediante la crucifixión, muerte y sepultura de su Hijo. Dios está cumpliendo su propósito a través nuestro y en nosotros. Los que presenciaron, hermanos, este día, la crucifixión, los que vieron su muerte, se asombraron grandemente, como aquel centurión, ¿recuerdas? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando Pilato recibe la petición de José de Arimatea, hermanos, se asombra de que tan pronto haya muerto, pues usualmente ese tipo de muerte, aparte de ser muy dolorosa, era muy lenta. A veces duraban días agonizando, hermanos. Pero el mismo centurión da testimonio de que efectivamente Jesús había muerto. Y esto los que vienen los miércoles han entendido por qué enfatizar en la muerte de Jesús. Él murió. 6 horas después de su crucifixión, su cuerpo quedó inerte. Por eso mismo, dando testimonio de que Él murió en verdad, el cuerpo se entrega a este hombre temeroso de Dios, hermanos. No sé si a ti te asombre acaso que Cristo haya muerto siendo entregado por Él mismo. Y no sé si te asombre a ti también que el mismo Cristo crucificado haya entregado Él mismo su espíritu. Que Él mismo haya dejado de vivir, por lo que resumimos que nadie lo mató. ¿No te asombra que Dios haya escuchado el ruego de Cristo? Lo abandona para recibir toda su ira por completo, pero lo escucha en el momento que pide entregar su espíritu y lo puede entregar. No sé si te asombra que de esta manera se estaba cumpliendo la voluntad divina de Dios para traer salvación a su pueblo, de la cual ahora por la fe tú haces parte, los que están en la fe. Es asombroso ver de qué manera Dios cumplió su propósito. ¿Y de qué me puede servir esto, el sufrimiento de Cristo? ¿Solamente para escudarme en la salvación? Sí, hermanos, es muy bueno hacerlo, pero no solo para eso. ¿Cuáles son las cosas que a ti y a mí nos hacen retroceder? ¿Cuáles son las situaciones que vivimos que nos hacen bajar la guardia? Dejar de adorar, dejar de comprometernos, de orar, de congregarnos. Y vamos a encontrar problemas de todo tipo. Pero la Escritura en este súper ejemplo nos dice que en medio de la aflicción, en medio de la tormenta y de cosas indescriptiblemente horrendas, el Señor está cumpliendo su propósito en nosotros. Que no habrá cosa alguna que se salga del propósito de Dios para la vida de sus hijos. Ni una sola. Aun cuando algunos puedan decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿O cuándo mi suerte cambiará? ¿O hasta cuándo vas a dejar de humillarme y de probarme? Hermanos, en medio de todo eso, el decreto de Dios está cumpliéndose en nuestras vidas. Y tenemos 2 caminos: actuar como José de Arimatea, siendo discípulos verdaderos, o actuar como los apóstoles, escondiéndonos y debatiendo con nosotros mismos y con el Señor por la situación que estamos viviendo. Ambos son discípulos, pero uno piensa en medio de la tormenta dar gloria a Dios y el otro esconderse de Él. Hasta su sepultura, hermanos, está profetizada. Me gustaría que fueran Isaías otra vez y vean esto, los que no lo han visto aún. Ese día está cumpliéndose. Isaías 61 dice el Señor en la sinagoga que se está cumpliendo precisamente la escritura delante de ellos. Pero Isaías 53 se está cumpliendo en este día. Dice el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Por qué con los impíos? Porque la cruz era para los más malditos de todos. Recuerda que lo he dicho antes, probablemente la cruz de Cristo era la cruz para Barrabás. Y los 2 ladrones a un lado eran compañeros de sedición de Barrabás. Y el Señor es puesto ahí. Con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca.
Esto fue lo que se cumplió en la muerte y la sepultura de Cristo, hermanos. Esto fue lo que se cumplió. José de Arimatea compró un lienzo de lino fino, una sábana especial para envolver el cuerpo del Señor y darle sepultura. Cristo fue muerto llevando nuestra vergüenza, pero ahora es sepultado con respeto y con honor, como un rey. Por los otros evangelios sabemos que Nicodemo llevó varias libras de aceite para ungir. Y eso era lo que se usaba en los reyes en el Antiguo Testamento, para darles sepulturas llenas de honra, hermanos. Por este evangelio nos damos cuenta que este hombre adinerado, que tenía mucho que perder, hermanos, fue el contrario del joven rico. El joven rico recibió la instrucción de Jesús y le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Él dijo: no. En este caso, aquí está un joven rico que decidió empobrecerse para seguir a Jesús. Este hombre tenía un buen empleo. Este hombre tenía una buena reputación. Este hombre, hermanos, tenía un estatus social. Hemos dicho antes, dice Pastor Sugel Michelén, que los saduceos, si hubiese existido la revista Life o People, hubieran estado en la portada de la revista. Este hombre renunció a eso, hermanos. Qué maravillosa es la obra de Dios en la vida de los creyentes. Qué maravillosa es, hermanos, porque no hay escapatoria para dar fruto, ¿no? Qué bendición es conocer el Evangelio. Qué glorioso es saber que el Evangelio nos ha sido dado. Pero es mucho más glorioso ver que ese Evangelio, el cual creemos, ha dado fruto. La esperanza de muchos pastores, hermanos, que predicamos el Evangelio por la gracia de Dios, que sabemos que es una palabra gravosa, dice la Escritura, que no es bien recibida, porque confronta a la persona, nos desbanca del lugar en donde estamos, nos exhorta a hacer cosas que no queremos hacer ni deseamos, va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Es el mensaje que nosotros creemos que dará fruto en su momento. Algunos en las iglesias tendrán vidas santificadas para la gloria de Dios y por su gracia desde ya. Y algunos otros hasta el momento de su muerte dirán: oh Señor, perdóname, porque conocía de tu evangelio, pero continuaba, Señor, viviendo una vida de impiedad, escudándome en esa salvación tan grande. Oh Señor, perdóname, si me dieras un poco más de tiempo. Si me dieras un poco más de tiempo, 2 o 3 días para restaurar, Señor amado, el ejemplo que di acerca de ti. Si me dieras unos días para apagar mi computadora ante la pornografía. Si me dieras algunos días para no estar en el adulterio y la fornicación. Si me dieras algunos otros días para arrepentirme y manifestar a mis hijos que tú vives y reinas y que tu evangelio en realidad vive también. Si me dieras oportunidad para predicar a mis vecinos, a mis familiares, a la gente que me rodea, que trabajaba conmigo. Si me dieras oportunidad para que todas las personas que me conocen dijeran: ahí va un nazareno. Pero será tarde para muchos, hermanos. No precisamente quiero decirte que si no haces estas cosas, tú eres un condenado, porque no es por obras, hermano. Pero lo que sí puedo asegurarte, que cualquiera de nosotros que no haga la labor de creyente conforme a la Escritura, realmente lo lamentará el día de su muerte. Tenemos oportunidad de llegar con manos llenas, hermanos, porque estamos llamados a ser testigos fieles de este cumplimiento. Testigos fieles de este cumplimiento. Y no hay otra cosa más importante para mí y para ti que ello, hermano y hermana. Dice el último versículo, el 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Y nuevamente, hermanos, vuelve a ponerse en escena estas mujeres que de lejos están viendo desde la crucifixión, versículo 40 y 41. Y ahora se nos dice que están viendo desde lejos en dónde lo ponían. Esto tiene mucho, porque en cuanto al testimonio de la sepultura, no únicamente están José de Arimatea y Nicodemo, sino también los guardias romanos del centurión y también mujeres fieles, es decir, dan testimonio de que en realidad fue sepultado dentro de ese lugar. ¿Y de qué manera, hermanos? Ellos están ahí.
¿Qué es lo que nos enseña la Escritura acerca de estas mujeres que están viendo de lejos, hermanos? Nos dice que su amor por Cristo las hizo seguirle hasta el final, por más doloroso que esto pudiera ser. Se fue su Señor, se fue aquel que les dio un lugar como mujeres, porque eran muy menospreciadas las mujeres en muchas cosas, hermanos, muy poco valoradas. Muy poco valoradas, y el Señor Jesucristo les enseñó su lugar. Pero aún a pesar de todo, hermanos, y aunque no estuviera, que es lo más importante, aunque no estuviera claro su futuro, porque ciertamente ellas, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? El Señor ha muerto, ¿ahora qué vamos a hacer? María, no sé, María, ¿qué haremos? Aún con todo eso ellos estaban ahí, hermanos. Ellas no tenían una mente clara acerca de lo que iba a pasar, qué acción se iba a producir. Tampoco tenían en claro lo que Dios estaba haciendo con ellos. Lo cierto es que fueron puestas por Dios como testigas fieles del cumplimiento de su divina voluntad con la muerte y sepultura de Cristo. Mis amados hermanos, esto es un ejemplo fabuloso. Muchas veces por los que servimos al Señor nos pasa la idea de ¿qué pasaría si yo muero? ¿Qué pasaría si en los lugares en donde nos metemos a predicar a veces nos matan? ¿Qué va a ser de mi esposa, de mis hijos? ¿Qué va a ser de la iglesia del Señor? ¿Qué irá a suceder? Pero amados, bajo el poder de Dios, bajo su protección, su cuidado, su providencia, su misericordia, nadie es indispensable. Podría irse un pilar fuerte de la familia, hermanos, o de la iglesia, y el Señor suplirá. El Señor estará ahí. El Señor estará, hermanos. Estas mujeres aún no sabían, no por su falta de fe, sino porque la situación en realidad es horrible. Es horrible. Hermanos, de esto se trata nuestra vida cristiana, de dar fiel testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Es muy bueno hoy recordar qué es el Evangelio. Es muy bueno saber que son buenas nuevas, claramente eso significa Evangelio. Es bueno saber que Él nos salva del infierno, pero lo malo sería que estar en el Evangelio únicamente para no ir al infierno. Lo bueno de entender el Evangelio es no poder explicarnos cómo es posible que el Evangelio haya sucedido y predicado. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? ¿Cómo es posible que esto sucedió? Algo tengo que hacer. Y no precisamente será una obra para salvación, porque ciertamente Él pagó por nosotros y por nuestra salvación. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Mis amados hermanos, tenemos que dar fiel testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo, acerca de sus padecimientos a favor de su pueblo. Y de eso se trata nuestra predicación domingo a domingo. De esto se trata nuestra vida de la iglesia. Solamente de eso, dar testimonio de que Cristo en realidad vive y reina, hermanos. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios. ¿De qué manera podemos glorificar a Dios, hermanos? A través de nuestra obediencia, a través del arrepentimiento, de una fe constante. En verdad, amados, si acaso tu vida, aún teniendo el conocimiento, no da fruto, si acaso los seres que te rodean no pueden darse cuenta que en ti se encuentra una esperanza por el Evangelio que predicas y que vives, si acaso en ti no hay mucho reflejo de Cristo, detente hoy y comienza a usar tus días para lo que realmente son, para la gloria del Señor. Y aunque no comprendamos, hermanos, cabalmente el impacto de lo que Dios permite en nuestra vida para cumplir su propósito, aunque no podamos entender cosas que han sucedido en nuestra vida, hermanos, aunque no podamos comprender, aunque no podamos llegar al pleno entendimiento de qué es lo que el Señor va a hacer, nuestro llamado es seguir fielmente al Señor en cada situación de nuestra vida. No por un día, no por 2 días, sino todos los días. Y nuestro llamado es ascendente, cada día más cerca y más agradables al Señor. Cada día con más esmero, cada día con más entereza, hermanos, cada día con más compromiso, cada día resplandeciendo más la luz del Evangelio a través de nuestras vidas y no solo de nuestra boca. Así vamos a estar dando testimonio de Él.
Y no sabemos, hermanos, mientras hagamos su voluntad, cuándo llegará la buena nueva del cumplimiento de la divina voluntad de Dios a través de nuestra vida. No sabemos qué hacemos en ocasiones. No sabemos cuándo las personas en realidad irán a salvación después de que predicamos. No sabemos qué es lo que sucede con un testimonio de que nuestros vecinos sepan que viven unos cristianos en ese hogar. No sabemos qué pasa, hermanos, cuando a causa de Cristo perdamos un trabajo o perdamos amigos o familiares. No sabemos qué pasará, hermanos, cuando de pronto las personas no entienden este tipo de predicación y se les hace muy dura o sin gracia. Pero lo que sí sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación y tarde o temprano dará fruto en la vida aún del más incrédulo o del que tenga el corazón más duro. El Señor golpeará y golpeará y golpeará hasta que de la roca salga agua, hermanos. Y así va a ocurrir, hermanos, como el testimonio de estas mujeres o de José después de muchos años. Algunas personas hablarán de ti si es que fuiste obediente y dirán: yo conocí a un hombre, una mujer que me habló de Cristo. Yo vi su vida transformada. Yo veía cómo sufría a causa del pecado. Yo veía a ellos y a sus hijos y a los hijos de sus hijos adorando al Señor aún en medio de la angustia. Yo los vi padeciendo, pero los vi adorando. Yo supe que ese Cristo era verdadero y lo seguí. Cristo fue muerto, hermanos. Cristo fue sepultado por los suyos. El Evangelio no trata precisamente o no es la buena nueva solamente como tenemos estos dos ejemplos hoy, o Él nos salvó del infierno. Eso no es todo el Evangelio. El Evangelio es la vida, la muerte, la sepultura, resurrección y próxima venida del Señor Jesús. Esa es la respuesta. Ahora todos saben, si te preguntan qué es Evangelio, tú vas a decir: es la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección y la próxima y pronta venida del Señor Jesucristo. ¿Y por qué eso es una buena noticia? Porque si eso no hubiera sucedido, tú y yo estamos perdidos en el infierno. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a experimentar de este Evangelio. Hoy puedes regocijarte en el perdón de Dios y descansar en su obra también, hermano. En su obra perfecta para salvación. Yo pienso que tú y yo hoy podríamos ir al arrepentimiento, pero también podríamos recibir perdón. La gracia que sigue viva hoy en día, hermanos, no es solamente una gracia que se recibió o una gracia que está por recibirse como gracia venidera, sino es una gracia que actúa día con día para nuestro propio bien. Si tú hoy puedes ir al arrepentimiento, tú hoy recibes perdón. Esto también es una gracia, hermanos. Puedes confiar en que todo esto tiene poder. No es un evangelio muerto. No puedes acostumbrarte, no puedes dejar de asombrarte, tienes que continuar fresco y vivo. Y cada vez que hables del Señor tienes que temblar, y cada vez que ores tienes que recordar quién es Él. Cada vez que abras la Biblia debes de saber que es su palabra. Cada reunión de adoración en tu casa lo tienes que hacer, y cada vez que pasen los días y simplemente no hayas exaltado el nombre del Señor, sino solo para pedirle, tienes que arrepentirte y buscar de Él, hermanos. No hay otra cosa. Experimentemos hoy la gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, y mostremos, hermanos, al mundo lo que Cristo ha hecho. Animemos a otros a confiar solo en Cristo por la sola gloria de nuestro Dios, y ayudemos a los que están caídos precisamente a recordar que nuestro Dios es un Dios vivo, que reina y reinará por siempre y para siempre. Amén. Oremos al Señor. Amado Rey bendito y soberano, damos a ti gracias, Señor, por el tiempo que nos has concedido en la meditación de tu palabra. Gracias, amado Señor, para todas las cosas, Señor, por todas ellas. Gracias, Señor amado, por recordarnos que precisamente tu evangelio nos da una fe que vive, Señor. Gracias, Padre, porque en ocasiones los afanes y la costumbre en este mundo, Señor, nos lleva a no vivir como peregrinos, sino como ciudadanos de esta tierra caída. Gracias por recordarnos que la fe es una fe viva, que es una fe para actuar con valor, que es una fe para identificarnos como
seguidores tuyos, que es una fe que está arraigada en la venida del reino, que es una fe para perseverar. Yo te pido, amado Dios, que hoy nos des una porción de poder para que cada uno de nosotros pueda renovar, Señor, sus fuerzas y su compromiso. Porque sería muy jactancioso, Señor, y mentiroso el decir que estamos bien contigo. Pero una verdad, Señor, es que podemos estarlo hoy mismo, despojándonos de todo peso de pecado, dejando todo atrás y comenzando de nuevo para la gloria de tu nombre. Escondiéndonos en ti, alimentándonos de ti, refugiándonos en ti, recibiendo fortaleza solo en ti. Señor, ser llevados al arrepentimiento, pedir perdón por un mal testimonio, pedir perdón creyendo que una vida moralmente buena, Señor, es suficiente. Pedir perdón, Señor amado, si nuestros hijos están tibios, afanados por el mundo, pues es un reflejo de nuestra tibieza también. Pedir perdón, amado Dios, por cada pecado, aunque haya sido ya llevado en la cruz. Pedir perdón, amado Señor, por desperdiciar el tiempo. Pedir perdón, Señor, por no buscarte todo el tiempo, todo el día. Pedir perdón por no anunciar tus verdades al mundo, por temor al que dirán. Pedir perdón por predicar otro evangelio. Amado Rey, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor bendito, que hoy nos ayudes y nos llenes de gozo, recordando, Señor, que todo aquel que te busca encuentra. Todo aquel que pida, recibirá, Señor. Todo aquel que hoy renuncia a sí mismo para ir a ti y que tú gobiernes, Señor amado, nuestras vidas, recibirá lo que pide. Ayúdanos hoy, Señor, a ser sensibles a tu voz. Y a pesar de la suciedad, de la soberbia, Señor, o de la costumbre, tú, Señor, hagas la obra y nos restaures, amado Señor. Pues bien sabemos, Padre, que tu gracia es mucha, Señor, y que hay gracia como misericordia para cada mañana, para cada cosa. Señor, ayúdanos a ser como aquellos que manifiestan, Señor, que tú eres el Salvador. No permitas que vivamos bajo la sombra de otros creyentes comprometidos. No permitas que lo que nos llame la atención de ti es solo de lo que nos libras o lo que nos das, sino que seas tú, Cristo, lo que llame nuestra atención por completo, pase lo que pase o sea lo que sea, para que así cuando el tiempo malo se presente, cuando seamos metidos al horno de fuego, resistamos sabiendo que algún día seremos presentados al Padre como una ofrenda más hermosa que cualquier joya preciosa, que algún día reinaremos por siempre contigo. Te pido por mis hermanos que han creído el evangelio y que han manifestado tenerlo. Te pido porque ellos sufren a causa de su pecaminosidad. Te pido que el enemigo no obre en esto haciéndolos sentir que no son, sino por el contrario, a cada manifestación de su maldad, del no poder comprender cómo pueden llegar a ser salvos aún siendo quienes son, ellos puedan gozarse recordando que ciertamente siendo aún pecadores, el Cordero de Dios llevó nuestro pecado, y que descansen con la inexplicable gracia que un Dios bueno y poderoso nos vino a salvar en Cristo Jesús, padeciendo por nosotros. Y de aquellos, amado Señor, entre nosotros
que puedan sentir tal seguridad por un evangelio diferente y que sus vidas manifiesten, amado Señor, todo lo contrario a una vida piadosa. Te pido que hoy reciban una porción de gracia para confesarse pecadores, arrepentidos, y que se arraiguen en la fe que es en Cristo Jesús, que si bien salva, también santifica, Señor. Gracias por todo y en todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti oramos. Amén y amén. La paz de Cristo sea con ustedes. Hermanos, hoy es